Bien, nuevamente contigo, querida Paraguana. Estábamos comentando que el señor Rómulo Betancourt, como político de la Venezuela contemporánea, estaba en total desacuerdo con ese modelo írrito de elegir presidente de la República. Y las más de las veces quiso establecer negociaciones. ¿Cómo? Cuando muere Juan Vicente Gómez, interinamente asume el control del gobierno quien era para ese momento ministro de Guerra y Marina. Así era como se conocía al Ministerio de la Defensa. El ministro de Guerra y Marina, el tachirense Eleazar López Contreras. Pero como teníamos un Congreso elegido con elecciones de tercer grado, pues era fácil concluir que a posteriori Eleazar López Contreras fue elegido presidente constitucional de la República Venezolana, sin que nadie del pueblo lo eligiese, sino el Congreso mediante una elección de tercer grado, querida Paraguana. Muy bien, seguía el único político de la generación del 28 que se focalizó en ese aspecto fue el señor Rómulo Betancourt. El resto de los políticos también, pero quien mostró completamente el perfil desde esa óptica fue Rómulo Betancourt. Esto es con el objetivo, querida Paraguana, de que comprendas lo que es la claridad de propósito en un político autóctono. Eso se llama ser político y no politiquero. Este era un político genuino, un político autóctono, no de esos que mandan a hacer una camisa y ponen el nombre aquí, la garrapata azul, y el nombre, no, así no se es político, eso es ser politiquero. Entonces, Rómulo Betancourt sufrió esos 4 largos años de Eleazar López Contreras, que gobernó desde 1937 hasta 1941, cuando finalizó el periodo constitucional de Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras le agarró sabor a la presidencia de la República. Para que veas que esto no es nuevo, permíteme ser coloquial, se envició con el cargo de presidente de la República. Pero le tocaba a quien era el ministro de Guerra y Marina de Eleazar López Contreras, que no era otro que el general Isaías Medina Angarita. Rómulo Betancourt vuelve a insistir en que necesario es elegir el presidente de la República mediante votación secreta, universal y directa. Pero dentro de las filas del gomecismo no aceptaban ese método de elección, por lo que es electo presidente de la República de Venezuela mediante elecciones de tercer grado el general Isaías Medina Angarita. Bien es cierto que tanto López Contreras como Isaías Medina Angarita eran oficiales de carrera, eran profesionales, no eran oficiales de montonera como lo era Gómez. Gómez lo que sabía era tener un machete colegallo
en la mano derecha, montarse en un caballo en pelo y caerse a machetazo en una guerra. Esa era la experiencia de Juan Vicente Gómez, al igual que la de Cipriano Castro. Pues bien, Rómulo Betancourt, hastiado de la intolerancia de estos militares gomecistas, bueno, llegó aquel 18 de octubre del año 1945, en el que Rómulo Betancourt, hastiado de la intransigencia de estos militares gomecistas, entró en conversación con una logia militar encabezada por Marcos Evangelista Pérez Jiménez, un joven teniente coronel, Marcos Evangelista Pérez Jiménez, Luis Felipe Lovera Páez y otros, y deciden un golpe contra Isaías Medina Angarita. Lo deciden, lo fraguaron, todavía no se ha llevado a cabo. Cuando se aproxima el término del mandato de Isaías Medina, Acción Democrática, con la vanguardia de Rómulo Betancourt, dialogan con Isaías Medina Angarita y le sugieren buscar un outsiders, un hombre ajeno, directo al gomecismo, para que fuese el presidente, ya que al término de Isaías Medina Angarita, Eleazar López Contreras ya tenía el gustico, quería ser nuevamente el candidato presidencial. Las conversaciones encontraron un punto de definición y Acción Democrática estuvo de acuerdo en que ese outsiders, ese candidato por consenso entre las fuerzas gomeras y Acción Democrática, fuese el doctor Diógenes Escalante. Diógenes Escalante, quien era el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, allá en Washington, D.C. Muy bien, se llegó a ese convenio de que el doctor Diógenes Escalante sería el candidato a la presidencia de la República. Pero Rómulo Betancourt, un zorro viejo, subrepticiamente y en secreto, en compañía de Raúl Leoni, viajaron a Washington, D.C. y se entrevistaron con el doctor Diógenes Escalante. Y palabras más, palabras menos, le dijeron a Diógenes Escalante que Acción Democrática lo iba a apoyar para que tuviese mayor piso político y mayor, pues, legitimidad. Y el doctor Diógenes Escalante le dijo: no se preocupe, señor Betancourt, que una vez yo convertido en presidente de la República, haré los cambios necesarios para tener elecciones secretas, universales y directas. ¿Sí? Pero llegó la hora de honrar nuevamente los compromisos de Falco TV. Después de ello, seguiremos perfilando cómo evolucionó el diálogo entre Betancourt, Leoni y el doctor Diógenes Escalante, embajador de Venezuela en Washington, D.C. Regresamos en breve. Espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol.
De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Minimarket Mirasol, con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida Paraguana. En el segmento anterior quedó establecido la conversación secreta que se efectuó en Washington, D.C. entre Rómulo Betancourt, Raúl Leoni por Acción Democrática y el doctor Diógenes Escalante, quien ya había recibido llamada telefónica para que regresase a Venezuela y se convirtiese en el nuevo presidente de la República al término del mandato del general Isaías Medina Angarita. Pero la naturaleza tomó el mazo de naipes, mezcló los naipes y la naturaleza sirvió las cartas. Y ¡oh! ¡Qué cosa para rara! El doctor Diógenes Escalante súbito enloqueció una vez en Caracas. Súbito el doctor Diógenes Escalante enloqueció. Problemas gravísimos que nunca habían sido detectados se presentaron de manera súbita y el doctor Diógenes Escalante perdió la conciencia. Dejó de ser cuerdo, enloqueció. Ese juego en el que la naturaleza sirvió los naipes en la mesa no estaba en los cálculos ni de los hombres del gomecismo y tampoco en la auténtica organización política, Acción Democrática, y el auténtico hombre de la política de alta altura y factura como lo fue Rómulo Betancourt. Cuando este hecho se presenta, era inminente que Venezuela debía conocer el nombre de quien iba a ser el próximo presidente de la República, por lo que Isaías Medina Angarita, presionado por las circunstancias, optó por poner el nombre del doctor Ángel Biagini,
quien era su ministro de Agricultura y Cría. Y así se hizo. El doctor Ángel Biagini fue quien gozó del sentimiento del gomecismo para que sucediera al general Isaías Medina Angarita. Esa fue la gota de agua en el océano Atlántico que hizo que el océano Atlántico barriese tierra firme e inundara las zonas que estaban destinadas a la producción de alimentos, por lo que don Rómulo Betancourt no soportó más tanta humillación, habló definitivamente con los jóvenes militares de aquella logia que tenía tiempos armándose en el ejército de Venezuela, constituida por Marcos Evangelista Pérez Jiménez, Luis Felipe Lovera Páez, y aparecía un joven oficial de nombre Carlos Delgado Chalbot, aunque él no estaba propiamente en la conjura. De manera pues que así las cosas, el 18 de octubre de 1945, Isaías Medina Angarita fue sorprendido y atacado en el Palacio de Miraflores. Ahora, Isaías Medina Angarita tenía todo el poder de fuego para repeler la acción. No obstante, cuando el cenáculo de Isaías Medina Angarita le dice: presidente, estamos a sus órdenes para someter a los insurrectos, Isaías Medina Angarita, un civilista por definición, un oficial egresado de la Academia Militar, dijo: yo, el profesor de la Academia Militar, Isaías Medina Angarita, no puedo repeler con fuego a quienes son mis alumnos. Por ende, háganme preso, no pongo resistencia. Y fue detenido, Eleazar López Contreras, y expulsados del país. De manera pues que este fue un golpe artero en el que participó Acción Democrática. Aquí yo no voy a expiar culpas. Aquí voy a hablar es de la personalidad de un hombre. Yo no estoy hablando de que Rómulo era deco, no. Aquí hago una separata. Yo estoy hablando del hombre, el genuino y auténtico político, ya que Rómulo Betancourt fue lisonjeado por los hombres del gomecismo. A Rómulo le ofrecieron y Rómulo dijo: lo único que tú puedes ofrecerme son elecciones directas, secretas y universales. No me ofrezcas dinero. No me ofrezcas dinero porque yo soy un hombre digno. Ese es un político. De manera pues que se forma aquella junta militar. Aquella junta militar en la que surgieron muy buenas intenciones y todo lo que tú quieras. Pero finalmente los deseos de Rómulo, su formación política, pero política de verdad. Rómulo no fue politiquero, Rómulo no fue saltimbanqui, Rómulo no fue espantapájaros, Rómulo no fue asaltante de camino, Rómulo fue formado en el mundo de los principios éticos y morales, que eso es lo que es ser político. Y llegó el año 1947, en el que hubo una Asamblea Nacional Constituyente, se elaboró un nuevo texto constitucional y fueron a elecciones en la que participó por vez primera alguien ajeno al gomecismo, el celebérrimo escritor venezolano don Rómulo Gallegos. Y fue don Rómulo Gallegos el primer
presidente venezolano elegido de manera secreta, universal y directa, tal como conocimos aquellos procesos en el que tú votabas y solo tú sabías por quién habías votado. Y en febrero del año 1948, el célebre escritor, el autor de Doña Bárbara, esa novela impertérrita en la que se denunciaba aquella Venezuela feudal, aquella Venezuela cruel, aquella Venezuela inaudita, con aquella Doña Bárbara, bárbara al fin. El célebre don Rómulo Gallegos se convirtió en febrero de 1948 en el primer presidente constitucional elegido por vía directa, secreta y universal. Vamos a cortar aquí porque vamos a honrar los compromisos de Falco TV, pero cuando regresemos perfilaremos lo que vamos a denominar a partir de hoy. Es un término que no se conoce mucho por acá en la querida Paraguaná. La perfidia. Aparece la perfidia en el año 1948. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Mini Market. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Querido Kelly, bájale, hay mucho volumen. Bien, querida Paraguaná, Rómulo logró en el año 1948, con su trabajo sistemático, constante, metodológico, libre de apetencias individuales, que el oprobioso sistema electoral de tercer grado fuese sepultado para siempre. Eso es un político de abolengo. Eso es un político majestático. Eso es un político que observa desde las cumbres del monte Everest. Eso es la política. Mira, querida Paraguaná, y fue electo presidente don Rómulo Gallegos. He aquí el gabinete ejecutivo de don Rómulo Gallegos. Ministro de Relaciones Interiores, el doctor Eligio Anzola Anzola.
un lujo de diplomático. Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Eloy Blanco. Ministro de Hacienda, el doctor Manuel Pérez Guerrero. Ministro de Fomento, atención, ministro de Fomento, Juan Pablo Pérez Alfonso, quien posteriormente creó la OPEP. Ministro de Obras Públicas, el doctor Edgar Pardo Stork. Ministro de Educación de don Rómulo Gallegos, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Ministro del Trabajo, el doctor Raúl Leoni, posteriormente presidente de la República. Ministro de Comunicaciones, el doctor Leonardo Ruiz Pineda. Ministro de Agricultura y Cría, el doctor Ricardo Montilla. Ministro de Sanidad y Asistencia Social, el doctor Edmundo Fernández. Ministro del Despacho de la Presidencia, el doctor Gonzalo Barrios. Pero me hizo falta un ministerio. El ministro de la Defensa. Atención, querida Paraguaná. El ministro de la Defensa, el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud. Repito, teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien era para Gallegos como su tercer hijo, puesto que Gallegos tuvo dos hijos, Sonia Gallegos y Álvaro Gallegos, y decía Gallegos de Carlos Delgado que era como su tercer hijo. Voy a compartiros, querida Paraguaná, un pequeño dato, que esta es historia oculta. Cuando estaba en el exilio, el escritor Rómulo Gallegos en Madrid, allá conoció a Carlos Delgado Chalbaud, que también estaba en el exilio, ya que su papá, Román Delgado Chalbaud, compadre de Juan Vicente Gómez, Gómez se enteró que Román Delgado andaba conspirando y un día Gómez lo invitó a almorzar y en pleno almuerzo estaban almorzando, escúchame bien, chigüire mechado, arroz blanco, plátano frito y jugo de mango. En ese almuerzo, Juan Vicente Gómez le dice: compadre, ¿qué haría usted con un compadre suyo que sepa que lo está traicionando? Entonces le dice Román Delgado Chalbaud, disimula, sabe que ese compadre es él, disimula y le dice: caramba, compadre, quien se atreva a conspirar contra una persona como usted, eso merece la muerte. Entonces le dijo Gómez a Román Delgado Chalbaud: ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se ensarta? Y lo metió preso 14 años. Por lo tanto, su hijo, Carlos Delgado, tuvo que salir inmediatamente del país y se fue para Madrid. Allá en Madrid, bajo severas dificultades económicas, tanto él como Rómulo Gallegos trabajaban en la cocina de un restaurante madrileño lavando las losas. El celebérrimo escritor de Doña Bárbara y de Reinaldo Solar lavó losas en un restaurante madrileño en compañía del joven Carlos Delgado Chalbaud para vivir y comer y mantenerse en Madrid. Luego, cuando don Rómulo Gallegos es presidente, no dudó en nombrar ministro de la Defensa al joven teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, con quien lavó platos en un restaurante de Madrid. Era tal la confianza que sentía Rómulo Gallegos por Carlos Delgado Chalbaud, que en pleno ejercicio de la presidencia le tocó viajar al presidente Rómulo Gallegos a los Estados Unidos. ¿Y saben a quién dejó encargado de la presidencia? En lugar de dejar encargado al ministro de Relaciones Interiores, el doctor Eligio Anzola Anzola, nada menos y nada más que dejó encargado como presidente a su tercer hijo putativo, Carlos Delgado Chalbaud.
Pues bien, pero la misma logia, la logia que utilizó Rómulo Betancourt por Marcos Evangelista Pérez Jiménez, Luis Felipe Lovera Páez, esa misma logia no comulgaba con la política de don Rómulo Gallegos. Y Marcos Evangelista Pérez Jiménez, oficiales del ejército, Luis Felipe Lovera Páez, conversaron con el ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, y le dijeron: nosotros vamos a derrocar a Gallegos. O tú te nos unes, o tú, una vez derrocado Gallegos, también irás preso. Carlos Delgado Chalbaud cometió perfidia. Y fíjense, el destino nuevamente mezcló los naipes. Y Carlos Delgado Chalbaud, a posteriori, tuvo el final trágico de ser el actor del primer y único magnicidio que ha ocurrido en Venezuela. De manera que Carlos Delgado Chalbaud se confabuló contra su padre putativo, el que escribió Doña Bárbara, Reinaldo Solar, y dieron el golpe de Estado en noviembre de 1948. 9 meses tuvo en la presidencia el célebre autor de Doña Bárbara y lo derrocaron. Y a partir de allí, lo demás es historia reciente. ¿Qué es ser un pérfido? Ser un pérfido es ser un traidor cobarde que, haciendo uso de las armas de la República, traiciona a quien lo protegió y le dio todo el poder como ministro de la Defensa, querida Paraguaná. Esa es la historia de un pérfido y a eso se le llama perfidia. Bien, recibí instrucciones de que el tiempo de hoy ha finalizado y yo soy disciplinado. Por ende, nos vemos mañana martes con parte de la historia contemporánea de Venezuela, querida Paraguaná. Hasta mañana. Una nueva forma de ver televisión llegó a los hogares de toda Venezuela.